América y Juárez se enfrentan en la cuarta jornada de la Apertura 2024, y puedes ver el juego de forma gratuita. La gran pregunta es, ¿Rodrigo Aguirre hará su debut contra el FC Juárez? Mientras tanto, André Jardín busca su segunda victoria en el torneo, a pesar de enfrentar nuevamente múltiples bajas en su equipo. En medio de desafíos, América acaba de anunciar oficialmente la contratación de Cristian Borja, añadiendo más talento a su plantilla. Quédate con todos los detalles ahora. La directiva del América está fuertemente comprometida en contratar a Víctor Dávila, pero la negociación sigue enfrentando desafíos. Aunque hay un interés mutuo entre el jugador chileno y el club mexicano, el CSKA Moscú está imponiendo obstáculos debido al alto valor solicitado por el atleta. Además del costo elevado, el América enfrenta otra barrera significativa: la necesidad de liberar una plaza para jugador extranjero en el plantel. Actualmente, varias plazas están ocupadas, principalmente por jugadores uruguayos que participaron en la Copa América. El club planea liberar una de esas plazas para integrar a Dávila al equipo. Dávila está ansioso por regresar a la Liga MX, especialmente para jugar con el actual bicampeón. Ya comunicó a su agente el deseo de facilitar la propuesta del América. En la Premier League rusa, Dávila fue titular en solo 12 de los 22 partidos, anotando 5 goles. Estos números muestran que no cumplió con las expectativas en el CSKA Moscú, aumentando su deseo de cambio. Los modestos números de Dávila en Rusia contrastan con su desempeño anterior en la Liga MX, donde brilló con Necaxa y León, mostrándose como un jugador versátil y eficaz en el ataque. Su capacidad para jugar tanto en las bandas como segundo delantero lo convierte en una pieza valiosa para cualquier equipo. La próxima semana será crucial para la conclusión de esta negociación. La directiva del América planea hacer una nueva oferta al CSKA Moscú, esperando que el club ruso reduzca sus exigencias. Simultáneamente, el América está trabajando para liberar una de las plazas de jugadores extranjeros, esencial para la llegada de Dávila. Además, el América está atento al mercado de transferencias para asegurar que cualquier salida de jugador sea bien compensada. La directiva está enfocada en mantener la competitividad del plantel y garantizar que el técnico André Jardín tenga todas las herramientas necesarias para buscar el tricampeonato de la Liga MX. La afición del América sigue de cerca cada movimiento de la directiva, esperando que el club consiga traer a este refuerzo de peso para la temporada. La llegada de Dávila sería un gran añadido al equipo, ofreciendo más opciones ofensivas para el técnico André Jardín y aumentando las posibilidades del América de conquistar más títulos. La situación de Dávila también plantea preguntas sobre la política de contrataciones del América. El club ha sido activo en el mercado, buscando jugadores que puedan adaptarse rápidamente al estilo de juego del equipo y contribuir de inmediato. La posible llegada de Dávila sería otro paso en esa dirección, reforzando la idea de que el América está dispuesto a invertir mucho para mantener su posición de destaque en el fútbol mexicano. Mientras tanto, la ventana de transferencias permanece abierta, y el América no descarta la posibilidad de buscar otras opciones en caso de que la negociación con Dávila no se concrete. El club está decidido a fortalecer el plantel y asegurar que el equipo esté preparado para los desafíos de la Apertura 2024 y más allá. ¿Crees que el América debe seguir insistiendo en la contratación de Víctor Dávila, a pesar de las dificultades? Deja tu opinión en los comentarios. Es importante destacar que al inicio de la Apertura 2024, el Club América enfrenta desafíos con el plantel, y Álvaro Fidalgo se ha convertido en una pieza clave para el técnico André Jardín. Con la salida de jugadores importantes y la lesión de Alejandro Cendejas, Fidalgo, que generalmente juega en el mediocampo, ha tenido que asumir la posición de extremo izquierdo, un nuevo desafío para él. Fidalgo ha demostrado que puede adaptarse y ayudar al equipo de diferentes maneras. Incluso jugando fuera de su posición habitual, ha creado oportunidades y ayudado en la construcción de jugadas. Por ejemplo, en el juego contra el Atlético de San Luis, hizo un pase excelente que resultó en gol. El cambio de posición de Fidalgo es temporal, especialmente mientras esperan el regreso de Brian Rodríguez, que aún está de vacaciones tras la Copa América. Aunque Fidalgo no tiene la velocidad típica de un atacante por las bandas, su habilidad con el balón e inteligencia táctica pueden ser valiosas para el América mientras enfrentan estas adversidades. El América no comenzó bien el torneo, con 2 derrotas en 3 partidos, por lo que el equipo necesita ajustarse rápidamente. Usar a Fidalgo en la izquierda es uno de esos intentos de ajuste, y ya ha demostrado que puede contribuir, incluso no siendo su posición principal. ¿Creen que la elección de usar a Álvaro Fidalgo en la izquierda puede ayudar al América a mejorar su desempeño en los próximos partidos? Dicho esto, el número sorprendente que Rodrigo Aguirre usará con el América en el Apertura 2024. El Club América ha finalizado una de las contrataciones más esperadas para la Apertura 2024, integrando al delantero Rodrigo Aguirre a su plantel. Tras intensas negociaciones, el club logró superar los obstáculos burocráticos y finalmente oficializó la llegada del jugador, que es visto como un refuerzo crucial para el sector ofensivo. Rodrigo Aguirre, conocido por su agilidad y habilidad de definición, es una apuesta del técnico André Jardín para aumentar la competitividad en el ataque de las Águilas. El jugador uruguayo, que ha mostrado excelentes desempeños en sus temporadas anteriores, fue recibido con gran entusiasmo tanto por la dirección como por los aficionados. El anuncio de la contratación se hizo a través de un vídeo emocionante en las redes sociales del club,
destacando los primeros momentos de Aguirre con la camiseta del América. El vídeo fue acompañado por el mensaje inspirador, y bienvenido a la cima, Rodrigo, reforzando las altas expectativas que rodean su llegada. Ya en los entrenamientos, Aguirre se mostró adaptable y listo para luchar por un lugar en el equipo titular, compitiendo con nombres establecidos como Henry Martín e Ilien Hernández. El delantero eligió usar la camiseta número 27, un detalle que generó curiosidad entre los aficionados, ya que el número 9, tradicionalmente asociado a delanteros principales, también estaba disponible. Con la llegada de Rodrigo Aguirre, ¿crees que el Club América tiene ahora el ataque necesario para conquistar el tricampeonato? Compartan sus opiniones en los comentarios. Por otro lado, después de varios días de negociaciones y muchos rumores, el América finalmente confirmó que Igor Lichnowsky permanecerá en el club. El anuncio se hizo en las redes sociales del club, donde el defensa chileno fue mostrado firmando su nuevo contrato. El mensaje que acompañó el anuncio fue claro y celebratorio. Y ya firmó. Igor Lichnowsky por más tiempo. La continuidad de Lichnowsky es una gran noticia para el América, especialmente porque fue uno de los pilares de la defensa la temporada pasada, junto a Sebastián Cáceres y Ramón Juárez. La renovación de su contrato por 2 temporadas más garantiza la estabilidad defensiva necesaria para los desafíos que el club enfrentará en este ciclo bajo el mando de André Jardín. Con su renovación oficializada, Lichnowsky ya está a disposición de André Jardín y podría ser titular en el próximo duelo del América contra Juárez. El defensa ha estado entrenando normalmente con sus compañeros durante toda la semana, lo que indica que está listo para entrar en el campo. Además, la renovación de Lichnowsky es un alivio para el club, especialmente con las especulaciones sobre la posible salida de Sebastián Cáceres a Europa. La continuidad del defensa chileno es una prueba del compromiso del América en mantener un plantel fuerte y competitivo. Igor Lichnowsky llegó al América en 2023 y rápidamente se estableció como uno de los jugadores más importantes del plantel. Su experiencia internacional, habiendo pasado por clubes como Porto y Cruz Azul, trajo solidez a la defensa del América. La temporada pasada, fue fundamental en la conquista del bicampeonato de la Liga MX, demostrando liderazgo y habilidad en momentos decisivos. La renovación de Lichnowsky también es un reflejo de la planificación de la directiva del América, que busca mantener una base sólida de jugadores experimentados mientras incorpora nuevos talentos. La llegada de Rodrigo Aguirre es un ejemplo de esto, ofreciendo más opciones ofensivas para André Jardín y aumentando la competitividad interna del plantel. Rodrigo Aguirre, que vino del Necaxa, es un delantero versátil, capaz de jugar tanto centralizado como por los flancos. Se destacó la temporada pasada por su capacidad de definición y movimiento inteligente, características que serán valiosas para el América. Con Aguirre, Henry Martín e Ilien Hernández, el América tendrá un trío ofensivo potente para enfrentar los desafíos de la Apertura 2024. El anuncio de la renovación de Lichnowsky y la llegada de Aguirre muestran que el América está enfocado en construir un equipo equilibrado y capaz de competir en todos los torneos. La temporada será larga y llena de desafíos, incluyendo la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde el América buscará reafirmar su hegemonía en el continente. La afición del América puede esperar un equipo resiliente y determinado, listo para luchar por el tricampeonato de la Liga MX y por nuevos títulos. La continuidad de jugadores clave como Lichnowsky y la adición de refuerzos estratégicos como Aguirre son pasos importantes en esa dirección. ¿Te gustó la renovación de Lichnowsky? Deja tu opinión abajo. En las últimas semanas, hubo mucha especulación sobre dónde el Club América jugaría sus partidos en casa durante los próximos 2 años, mientras el Estadio Azteca pasa por una remodelación en preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Después de considerar varias opciones, incluyendo Querétaro, Jalisco e incluso algunas ciudades en los Estados Unidos, la directiva del Club América tomó una decisión final. De acuerdo con informes recientes, incluyendo el periódico Universal Deportes, el Club América decidió que todos sus partidos en casa de la Apertura 2024 se llevarán a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes, también conocido como Estadio Azulgrana, actual Casa del Cruz Azul. Esta decisión tiene como objetivo evitar contratiempos y minimizar el desgaste físico de los jugadores, manteniendo un lugar fijo para los partidos en casa y garantizando una base sólida y estable durante este periodo de transición. La elección del Estadio Ciudad de los Deportes fue estratégica. La proximidad del estadio con el centro de la Ciudad de México facilita la logística para jugadores y aficionados, evitando largos viajes y posibles desgastes adicionales. Además, la familiaridad con el estadio permitirá que los jugadores se adapten mejor al campo y a sus condiciones, como el tipo de césped, dimensiones del campo y la atmósfera generada por los aficionados locales, factores que pueden ser cruciales en partidos decisivos. Si todo sale según lo planeado, el América no solo jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes durante la Apertura 2024, sino también durante los 2 años completos de remodelación del Estadio Azteca. Esto significa que, si el equipo llega a la gran final, será en este estadio donde buscarán el tan esperado tricampeonato. Aunque la posibilidad de jugar en diferentes lugares era tentadora, la decisión de permanecer en un solo lugar busca proporcionar estabilidad al equipo y a sus aficionados. La directiva del América está consciente de que la remodelación del Estadio Azteca es una prioridad, pero al mismo tiempo, busca garantizar que el equipo mantenga su desempeño en alto nivel, independientemente de las adversidades.
Otro factor importante en la decisión fue la capacidad de mantener una rutina consistente y reducir la presión sobre los jugadores. La continuidad y la estabilidad son vistas como claves para el éxito continuo del equipo durante este periodo de transición. ¿Qué piensas de la decisión del Club América de permanecer en el Estadio Ciudad de los Deportes durante los próximos 2 años? ¿Crees que esto beneficiará al equipo? Deja tu opinión en los comentarios. Después de disputar las 3 primeras jornadas de la fase regular de la Apertura 2024, el América no está viviendo su mejor inicio de temporada bajo el mando de André Jardín. El equipo acumula 2 derrotas en 3 partidos, una situación preocupante para los aficionados azulcremas. En el primer torneo de Jardín al frente de las Águilas, el América perdió solo un partido en las 17 jornadas disputadas. En su segunda campaña, el equipo de Coapa sufrió solo 2 derrotas en 17 juegos. Estos números muestran que el equipo está pasando por un momento atípico y ya habría agotado sus cartuchos de derrotas en el torneo. A pesar del inicio turbulento, los juegos más desafiantes de la Liga MX aún están por venir. La buena noticia para los aficionados es que el América pronto tendrá a todos sus jugadores disponibles nuevamente, lo que debería proporcionar un equipo más completo y competitivo para las próximas jornadas. Sin embargo, el duelo contra Juárez será otro desafío, ya que el América aún enfrentará bajas significativas. Entre las ausencias confirmadas están Sebastián Cáceres, Kevin Álvarez, Diego Valdés, Brian Rodríguez y Alejandro Cendejas. Estas ausencias se sienten en el campo, pero Jardín ha trabajado con las opciones disponibles para formar un equipo competitivo. Para el enfrentamiento contra Juárez, la probable alineación del América debería contar con Ángel Malagón en el arco, mientras que la defensa estará compuesta por Cristian Calderón, Igor Lichnowsky, Ramón Juárez e Israel Reyes. En el mediocampo, Jonathan Dos Santos y Álvaro Fidalgo asumirán la responsabilidad de controlar el juego, con Richard Sánchez y Eric Sánchez ayudando en la creación y la marca. En el ataque, Javairo Dilrosun y Henry Martín serán los encargados de buscar los goles que el América tanto necesita. La expectativa es que el equipo azulcrema pueda encontrar su ritmo y regresar al camino de las victorias. El duelo contra Juárez será crucial para determinar si el América podrá superar este difícil comienzo y establecerse como uno de los favoritos al título de la Apertura 2024. ¿Crees que el América podrá superar a Juárez y recuperarse en este inicio de temporada? Deja tu opinión en los comentarios. Once ideal del América para este torneo. ¿Cómo lo haría usted? Dionisio Estrada dejaría a Aguirre, un tipo que en Necaxa, sensacional. Hoy en Monterrey nadie andó. En Monterrey nadie, absolutamente nadie andó. No fueron campeones. Para ellos, supondría yo que sería un fracaso. Supondría. ¿Cómo acomodar a estos jugadores ya cuando esté completo el América? Lo vamos a ver, por supuesto. En cualquier momento la producción me dirá si estoy con Tello o no, pero bueno, aquí lo estaremos platicando. A ver, León Lecanda, en el 11 ideal del América, ¿qué colocarías tú? Yo pondría a Luis Ángel Malagón como el arquero, indudablemente. La derecha con Israel Reyes. La izquierda pondría a Borja, Cristian Borja, que acaba de llegar. Me gusta darle oportunidad inmediatamente. Los 2 centrales, Igor Lichnowsky con Ramón Juárez. Yo lo pongo antes que Sebastián Cáceres. Muy bien. En el medio campo, Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo, Diego Valdés, Alejandro Cendejas y Javairo Dilrosun. Fidalgo para que la falle frente al arco. ¿Ven? ¿Qué? Ahora lo Venga, perdón si te lastimé, y se haga y sabes hincar con las Chivas en la media bien. El capitán, centro delantero, goleador, titular, la bomba, Henry Martín. Ok. Y para en el business. 4-5-1. Podrían vender a Cáceres y sacar un buen billete. Sí, ojalá. Sería buenísimo. Y traer, porque yo vendería a Cáceres para traer otro extremo. Otro lado izquierdo, porque no, las piezas del lado izquierdo no se dan cuenta. Se fue Luis Fuentes, se fue Chava Reyes. A ver, se fue Luis Fuentes, se fue Chava Reyes, se fue Julián Quiñones. Se había ido a medio torneo Jonathan el Cabecita Rodríguez y se puede ir Brian Rodríguez. O sea, de repente tenía muchos puntos. Yo creo que quieren que se vaya Brian, pero tampoco lo van a mandar en outlet. No lo van a mandar en outlet, ¿no? Lo van a mí me dijeron que Brian sí. Sí, a mí me dijeron que tiene una oferta de Brasil, de 7 millones. Y a mí me dijeron 3,5 del 50. Que América esperaba buenas ofertas por Sebastián Cáceres después de y no llegaron. No, esas sí me parecían que era choro. Esas sí me parecían. Yo sigo pensando que Richard Sánchez es una de las alternativas para salir. Que la otra es Brian Rodríguez. Uno de los contenciones de la liga. Yo no descarto lo de Álvaro Fidalgo. Al final del torneo te puedo decir que Brian querían que ya no regresara. Estas últimas semanas la directiva. ¿Y el cuerpo técnico?
Yo creo que el cuerpo técnico sí quería... No, Vaya. No tiene jugadores la directiva se lo quería como que colocar y el cuerpo técnico le dijo, no, Jardín. Creo que el comportamiento extracancha no es el más apto. Y tampoco dentro de la cancha. Ya ves que ayer nos regañaba un día. La cancha del partido de Pumas, Lo regañaron. ese día dice mucho para que vieras a Henry perder la paciencia que nunca la pierde con un compañero en el terreno de juego, ¿no? Ah. A ver, El tema pasa porque, ok, necesitas a alguien por izquierda y que se vaya Brian. O sea, antes de que vaya a traer por izquierda a alguien, además se vaya. Bueno, por esta línea de presión, mejor despréndete de Cáceres, despréndete de Richard, arriba, hay otra posición para que siga El reforzando. otro día contra Querétaro puso por ahí a Cendejas. Es lo que te iba a decir. Ya Fairo se hace otra posibilidad. Y no descarto que en algún momento, si Yo creo que si contempla a Aguirre, lo tire más que como un segundo centro delantero, más abierto. no creo. Que no pero se la A ver, Rodolfo te hace el trabajo al lado derecho. Y Jorge Calderón puede tener una posición mucho más ofensiva. Sí. A ver, Con la yo y adelante del chico. iría de sí, puede ser yo. Jardini no. Pero ¿en qué te va? Tu 11 ideal. Es mi 11 ideal. Tu entrenador de la mesa, déjalo hablar. Sí, se le te voy a asignar más. Julián sabe de Teo más que la iguana. Es que te voy a decir más que la iguana. No, a ver, el venir. Pero es no solo mi Lozano, con tu huevo, María Luis por deslimarlo. No, pero a ver. Estoy de acuerdo que es tu 11. Aquí la cuestión es que tu 11 sea lo más cercano a la realidad, a lo que hace Jardín. Tuve que no fue la menos niña de 5 de Claro, tienes razón, Dionisio. No propongas algo que no tiene ni pies ni cabeza. Por eso, cuando yo les pregunto qué harían ustedes, es ustedes. Sí, pero basado en la déjame hallar. Ya lo tiene que hacer para ser entrenador. O sea, ¿cuál fue el Es que yo como me enseñaste. Prepararme como veces. ¿Cuántas horas fue? Eran de 12 del día, 7 de la noche, una cosa así. No. Y ahora hay que ir a Toluca, tenés que ir a Toluca. Sí, unas. No, no iba a Toluca. Iba a Toluca. ¿Copiaste o no copiaste? Fue Toluca cuando fue a recoger el título, ¿no? Pero sé quiénes han copiado del estadio de industria, pero no diré. Nombres. No diré, Nombres. porque tengo los testimonios, pero no la evidencia. Ah, ok. O sea, no está tan. No, sí quedan los testimonios. Para ti hay técnicos cachirules. Sí, es No verdad. tengo pruebas, pero tampoco dudas. Tengo testimonios off the record que no los puedo presentar en un jurado. Es un jurado. Digo, en este sí, no van a ir a un jurado. ¿Le puedo preguntar a León algo? No, Gracias. ¿Qué sabes del chavo Dagoberto Espinosa que entró el otro día en el América? ¿Sabemos algo de él? Yo no sabía mucho, todavía no. Este chavo de 20 años. Es de Cruz Azul. No, pero no. Es reportera también. Es Que seguro que quien sabe del América. sigue la semana millón. Yo nunca había visto a este chavo. Bueno, Hay ahí que te va. averiguar, pero me gustó lo poco que vi. Más eso vale la portería. Roberto. Línea de 3, Reyes, Igor y Juárez. Carrileros, Shafairo, así se pronuncia, no donde está. Gabairo. Shafairo, porque te voy a mandar, no todo es inglés. Borja, Es como el de Aladín, Jafar. Richard, Chiquito y Valdés. Aguirre y Henry. Eso pondría yo. Jardine, hazme caso, hermano. Hazme caso. Tienes que conseguirle su parche. ¿Cómo lo Sería colocarías? gran televisión. ¿Cómo lo colocarías tú? O sea, tú pones a Richard de titular. Richard es élite. Porque le pero dijo, si quieren el titular, yo le di el primer título de este campeonato, Richard y Cabeza. Yo no hubiera dejado ir a Cabeza Rodríguez nunca. Sigues llorando por Cabecita 2 temporadas después. ¿Me ves lágrimas? Ya se ¿Me ves lágrimas? Sí. ¿Dónde? No, ¿Dónde? físicamente no, pero lloras por Pues a la Johnny que ya sacaban a la canción. A ver, Maragón, Lila de 4, Reyes, Lichnowsky, Juárez y Borja. ajá. Dos contenciones que son Jonathan y Fidalgo. Y adelante de ellos Valdés. Por un costado... Es que Cendejas no está. Que dicen que cuando... No se vean. ¿Por qué no apuntas y te organizas? Cendejas... Necesito apuntar. Repite. Cendejas... Malagón. Es que te dudaste y ya se realidad. Iba bien. La línea de 4 que estamos poniendo. Vos, No, sí me plantaste. Reyes, Lichnowsky, Juárez y Borja. Ajá. Los dos contenciones, Fidalgo con Jonathan. Adelante de ellos Valdés, Cendejas, Shafal y Henry. Esa es la cuenta de extranjeros y mexicanos. Y 11 titular igualito. Ok. ¿Qué? ¿Qué no estás en el show? ¿No? ¿Qué? La única alternativa... Así. La única alternativa sería Eric Sánchez por Diego Valdés.
O sea, Eric A ver, Sánchez. Eric Sánchez lo traes, pagas por él. ¿No lo vas a meter? Sí. Oiga, ¿no lo vas a meter? Sí, claro. Deshace de él, si quieres venderlo, véndelo. Si quieres Pero sacarse, el tema de dale. Tito Sánchez es que es un tema, donde tienes que mover el dibujo táctico. No, no puedes. listo, mixto. Sí, en lugar de. No, yo no cambio a No, yo como- Ah, Johnny ya lo está vendiendo. No dijimos que un buen billete. Esto no cambia el sector. En el mercado, sí, mire. Yo no sé si para presidente de la América vendería todo. Vendería todo. ¿Cómo se llamaba? Díez Barroso se estaría retorciendo en su tumba si dejaran a Johnny de directivo. Johnny, ¿cómo estás? Si Valdés tiene el cartel, como fue lo de Quiñones, vende invierno. Hace un año podía sacar muy buena renta. Bueno, pero ofrecieron sí, no. Yo pensaría que lo que pagaron por el chiquito es pensando que ciertas fichas va a haber cambio. ¿Por quién, perdón? Por Sánchez. Eric Sánchez. Ay, La pueda del chiquito. ya. Sánchez. Lo que él trae a la América, yo creo que saben que tienen que mover ciertas piezas, ¿no? ¿O no? Claro. A ver, Johnny, ¿cómo lo pondrías tú? Malagón, Malagón, un mexicano. Juárez, 2 mexicanos. Hijos, Ah, Reyes, los mexicanos, Borja, ajá. Jonathan, 4 mexicanos, ya cumpliste. Hidalgo, Ah. Chiquito, Chiquito, ¿dónde? ahí atrásito de los delanteros. Ok, bien, Johnny, bien, bien. Mejor que lo que se proponía Dionisio. Eso sí, de bueno. Llamairo, Chafairo, Shafiro, como sea. Ok. Por derecha. Chafairo también, defendiendo. Chafairo, we understand. Oh, Sí, I got dice it. Chafairo, the I like the Chafairo pierde. No sé. I get it. Estoy pierde. Por la izquierda, el derecho Mexican American. A la izquierda no, pero bueno, cuando te estuvo buena iniciación. Déjalo suyo, lo suyo. Si es pregunta. ¿Ves cómo son traidores de la América? Y la bomba, hermano. Y al frente, La bomba. o sea, Aguirre no. Está para cuando la bomba no esté. Y hay momentos que la bomba no estuvo y ya no estaba cabecita. Hay que mejorar la banda. Hola, Aguirre, Henry, Joto, señora de Esperanza. Algo que, algo que se notó en el último partido del América. Sí. Americanista pirata. Está bueno. Ah, bueno. Admite que sale bueno. Ay, bueno, americanista chabelesco, sí. Cuando empieza el segundo tiempo contra Tigres y ves cómo sueltan a los perros a la banca de Tigres y la banca que movía el América, había una gran diferencia. Ve todos los que entraron de Tigres. Entonces sí creo que América necesitaba mejorar su banca. Bueno, apenas tiene que regresar. ¿Soltaron a quiénes? Los perros, todo, pero no era Colo. También, ¿verdad? Sí, pero también hay que decir, bueno, cuando soltaron a los pura sangre, no, pero yo también hay que decir, Sanga está en fresco con lo que ha contado el técnico Jardín. O sea, no tuvo a Malagón, que estaba lesionado a la fecha 1. Apenas ayer, por eso tienes que tener ya a Lijnovsky, pudieron anunciar a Rodrigo Aguirre. Todavía están esperando. Pero no voy a decir que Aguirre venga de titular. Viene a tener ese cambio en la banca. Pero yo hablo todas de los que entraron en la banca de uno y otro. Yo digo con lo que contaba Jardín. ¿Sí? O sea, apenas hoy están esperando el transfer de Christian Borja. Pero pasó una gran dictadura. Se ha animado. Pasó en el segundo tiempo. Sí, arrasó, sí. Bien venía con molestias musculares Diego Valdés. En segundo tiempo, arrasó Tigres por culpa de los jugadores y de Jardín. Porque muchas veces muchas veces ahora no dijiste que por culpa de la Parches estaba muy parchado de la América. Estaba muy parchado de la América. Suena bonito, ¿sí o no? a mí no me gusta la palabra, pero bueno. Estaba muy parchado. Estaba muy parchado. A ver. Cualquier bronca en mi 11, nada más basculó. Borges se va de lateral, Chamayo se va al frente y Reyes también es lateral. Lo puedo hacer, ¿no? De arranque. Soy flexible, táctico. De arranque. De alineación. Para hacer elasticidad. Desde el primer minuto, ¿tú crees que alguna vez Jardini va a implementar una línea 5? No digo que señores, ¿cómo lo hizo? Señores, ¿cómo lo hizo? De arranque. De arranque. Yo millones de lateral. Recuerdo cuando ha tenido que cambiar a partir del minuto 60 o 70, sí. Pero de arranque no recuerdo ni si todo lo que estoy proponiendo yo sería un equipo paso. Ahora una pregunta yo. Mientras no regrese el Mexican American Cendejas, ¿cómo debe de acomodar la delantera? Jardini, o como se diga. ¿Derecha? Jafairo por derecha. Va a jugar Chiquito Sánchez porque tampoco está ¿Cómo se pronuncia? Diego Valdés. Jafairo. Jardini. Jardini.
Es de origen italiano. ¿Quién les dijo eso a ustedes? Él. O así le entendieron. Entonces, ¿por qué cuando lo presentó el señor Santiago Baños, él pronunció de otra manera su nombre? ¿Cómo estás? O sea, Vamos a ver. ¿a ustedes les mintió o a nosotros? Yo dije, yo me dije, es una pregunta. Tú pronuncialo como quieras. Yo lo pronuncio como es. Punto. Así es. Hay gente Así. bajo una app, escucho una app y así dice que pronuncia. Este América León está en una crisis. No, ¿Y si pierde contra Juárez? pierde contra Juárez, sí. Sí. América es el equipo en donde más exigencia hay del fútbol mexicano, lo hemos visto. Todo. El único. ¿Qué ha pasado últimamente? Más León le cae. No, todo, pero a ver. O sea, No me voy bien, lo voy a asignar más. para que haga groseras. Chao. El único tema es en la mesa, No te vas cada iguana. Sí, no diera vergüenza, que se dicen todo derecho. Ahora no te molesta. No te va a derivar, León. Eso se hace, pero Ahora no te molesta cuando hablan esas caras escandalosas. Como está de tu lado, no, ahora no te molesta. Es que he tenido que hacer este movimiento para que no me pegue acá. Si América pierde John Christopher. 3 derrotas en 4 partidos. Es una crisis. Claro, y empieza a haber una crisis porque a Jardiné lo vi muy tenso. La manera que fue a reclamar no es costumbre del técnico del América. Lo dijo en la conferencia igual, Y ahí, si es la primera vez, no se gana, pues entre más bien de manilla, por reclamar de 4 derrotas, tú dices, ¿qué está pasando? ¿No? Así es. Y ya empezaría el tema, pero así que digas, especulen. Ahora, la verdad, hay esta vez hay alguien que piense que va a perder el América. No, ¿En este partido? él. No, ni me has preguntado. Sí, ya, que te di las preguntas y las respuestas al mismo tiempo, Alvarito. Please. Ese hoy fuiste Ya dijo que iba a ganar. Ese hoy fuiste tú. ¿Se contagia? Se contagia. A ver, Si nadie lo piensa, ¿para qué entramos en escenarios que realmente... ¿O vas a culpar al productor que le va a jugar? Ahí tiene que ver. es antiamericanista el productor. Y sí, como diría, ¿no? Y si pierde América, ¿sabes cómo haría? No más recuerdo que el año pasado inauguraron en el Azteca y Juárez sí le pegó al Águila con los chavitos. Los otros años pasaron. Única derrota. Veo. Hasta el pase regular y luego hasta el San Luis de vuelta. Pero es que sí es alarmante porque el torneo pasado, con los planteles C, le ganan a Tijuana. ¿Qué quiere Ellos. con la información de la América? ¿Quién la tiene? ¿Tello? Tello. ¿Qué hace Tello en América? Bueno, Ayer Gallardo en Guadalajara. Tello en acá. Bueno, me quedaron echar cabrito en Monterrey. porque América se quedó en Monterrey tranquilo. Además, ya sabes con lo que está pasando de el sistema. ¿Tienes algún problema que se quedaron de echar cabrito en Monterrey antes del partido? No. Sí, que el cabrito no me gusta. Viajaron de Juárez a Monterrey directo, ya no volvieron a la Ciudad de México. No es así, es verdad, pero es muy bueno. Está sobrevalorado. Me gustan más los frijoles con veneno. Héctor Tello con la información de América. Dicen que está sobrevalorado. Héctor, saludos. Es cuestión de gustos, ¿no? Sí. Es gastronomía. ¿Cómo estás, Alvarito? Saludo afectuoso para todos en la mesa de fútbol picante. Sí, el América que, bueno, después del partido ante Tigres, se ha mantenido acá en la Sultana del Norte, 2 entrenamientos antes de viajar hacia la frontera de Ciudad Juárez para enfrentar a los Bravos. Esta mañana estuvieron en las canchas del campus del TEC de Monterrey, donde pudimos a la distancia grabar algunas imágenes de lo que fue el trabajo táctico de Andrés Jardiné para este compromiso. Y bueno, hablaba nuestro compañero César Caballero de la posibilidad de estar en convocatoria a Igor Lichnowsky y Rodrigo Aguirre. Bueno, uno de los dos estará como titular. El caso del chileno Igor Lichnowsky estuvo trabajando el día de hoy junto a Néstor Araujo como los dos zagueros centrales en el cuadro titular del conjunto azul crema. Así es que veremos a Igor Lichnowsky seguramente de arranque en el partido ante los Bravos. Héctor, querido, y voy a volver con Héctor para hablar algo de Tigres o no. Para llenar de Tigres. El tema de todos los vuelos cancelados puede afectarle al aire. ¿Cómo está el aeropuerto? Allá está el tema del aeropuerto. Sí. Avísenme, pensé que era grabado. Sí, lo dicen muy bien. Hay un desconcierto en muchos pasajeros, no solamente la gente del América, que bueno, no nos sabían decir con precisión a qué horas salían ellos.
tienen presupuestado salir del hotel de concentración a las 2 de la tarde para trasladarse a esta terminal B del aeropuerto Mariano Escobedo, pero no tenían todavía la hora exacta en la que partía su vuelo hacia Ciudad Juárez por el tema del caos que se hizo en las últimas horas en el tema aeroportuario, los viajes en el sistema que ha tenido un colapso y que bueno, muchos pasajeros también se acercan con nosotros pensando que si estábamos reportando un poquito de esta problemática que se ha dado en diferentes aeropuertos a lo largo de la República. Perfecto, Héctor. Saludos y un abrazo. Pensé que estaba grabado. No, avísenme. Pausa y venimos con más.